Pero después de la feria, ¿eh? Bueno, hablemos entonces de anestésicos locales. Como su nombre lo dice, está diseñado para una anestesia local, por ejemplo, en el dedo, en la mano, ¿verdad? En un brazo, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia con los generales es que los generales pierden la conciencia, ¿verdad? Pierden los reflejos vulvares. Digamos, el diseño farmacológico es mucho más grave, más profundo, ¿verdad? Hay mucho más riesgo. Sin embargo, con los locales es mucho más fácil de controlar, es en un lugar determinado, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es su mecanismo de acción? Interfiere justamente con los potenciales de acción eléctrico en la conducción eléctrica nociceptiva, ¿verdad? Interfiriendo en los canales de sodio, específicamente en el dominio 4. ¿Qué podemos quitar de provecho de este diseño, de esta imagen? Es que para que el fármaco anestésico local haga acción, tiene que pasar la membrana y bloquear por dentro de la célula, ¿verdad? Por dentro donde señala la flecha azul, ¿verdad? La flecha azulada. Bueno, entonces, ¿cuál sería el mecanismo de acción? Dijimos que interfieren en la entrada de sodio, en la fase de despolarización eléctrica, en la conducción eléctrica de los dolores, ¿verdad? De la sensación nociceptiva principalmente. Pero también hay fibras neuronales o nerviosas que transmiten otro tipo de información, ¿verdad? Como propiocepción, ¿verdad? O sea, también puede estar comprometido la propiocepción y el dolor, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacen los anestésicos locales a diferencia de los generales, que interfieren en distintos procesos del sistema nervioso central, ¿verdad? Estos nada más que impiden la generación y propagación del impulso nervioso a través de su interrupción con los canales de sodio. Reducen la permeabilidad de los canales de sodio y de ese modo interrumpen la transmisión de las fibras nerviosas, ¿verdad? Bueno, ¿dónde bloquean la fase inicial del potencial de acción? Que es esta parte, ¿verdad? En esta parte se introducen. Bloquean los canales de sodio dependiente de voltaje, otro punto a considerar. Y también nos recuerda que para que hagan efecto, estos anestésicos locales tienen que atravesar la membrana nerviosa, que justamente acá nos recordaba, ¿verdad? Acá está el fármaco por fuera y tienen que atravesar y bloquear por la cara interna de la membrana neuronal. Bueno, también nos dice que un nervio estimulado de manera reciente quiere decir que está sufriendo de dolor, está sintiendo dolor y está transmitiendo información eléctrica nociceptiva o dolorosa. Es mucho más fácil que haga efecto el anestésico local que otro que no está siendo estimulado, ¿verdad? Bueno, esto ya es fisiología, ¿verdad? Fisiología. Es importante que recordemos los tipos de fibras nerviosas, de fibras neuronales, ¿verdad? Bueno, en realidad esto ya sería un repaso. Esto viene del libro, ¿verdad? Esto es lo que nosotros vamos a utilizar como base. Y tenemos tres tipos de fibras. Fibras A, fibras B y fibras C. Cada uno tiene un terreno donde va a estar inervando o recibiendo información eléctrica, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos que saber? Que las fibras A son las de mayor diámetro. Ustedes ven que su mayor diámetro de las fibras A alfa es de 6 a 22 micrómetros. Sin embargo, las fibras C de la raíz dorsal miden nada más que 0.4 a 1.2 micrómetros. Comparando con el A alfa hay mucha diferencia en tamaño circunferencial, ¿verdad? Bueno, también a mayor diámetro, a mayor tamaño, mayor velocidad de conducción. Ustedes ven que la A alfa transmiten información eléctrica a alta velocidad, ¿verdad? Va entre 10 a 85 metros por segundo su velocidad de conducción. Sin embargo, las de la raíz dorsal va muy lento, 0.1 a 2 metros por segundo, ¿verdad? Comparativamente con las A alfa, muy baja velocidad, ¿verdad? También tenemos que saber que hay raíces nerviosas o fibras nerviosas que tienen
vainas de mielina y otras que no tienen. ¿Cuáles son las que tienen? Las A, las B, pero a partir de la C ya no tienen vaina de mielina, ¿verdad? No tienen vaina de mielina. Bueno, ¿qué función transmite la fibra A-alfa? Transmite información motora, ¿verdad? Y propioceptiva. Sin embargo, nos dice cuál es la sensibilidad clínica al bloqueo. ¿Al bloqueo de qué? Y de los fármacos anestésicos locales, ¿verdad? Muy baja. Quiere decir que las A-alfa prácticamente no son bloqueadas por nuestros anestésicos locales, ¿verdad? Ahora las A-beta, ¿verdad? Tono muscular, ¿verdad? Y las A-delta, que son de menor velocidad de conducción y menor diámetro, transmite información dolorosa, temperatura y tacto, ¿verdad? Tacto. Ya tiene mayor índice de bloqueo, tiene 3 cruces, ¿verdad? Fíjense que la raíz de las raíces simpáticas preganglionares, que son las fibras B, transmite información más bien vegetativa, ¿verdad? Vasomotora, piloerectora, sudomotora, que tienen mucha injerencia en nuestros anestésicos locales. Pero el objetivo principal de esto es bloquear estas fibras, que son las más pequeñas, que transmiten dolor, temperatura y tacto, que son las raíces sensitivas de los nervios periféricos aferentes, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos bloquear al utilizar un anestésico local. Y fíjense que tiene 4 cruces, ¿verdad? 4 cruces. Bueno, recordemos, fibras de bloqueo beta, ¿verdad? Que justamente, ¿qué son las fibras beta? Son simpáticas preganglionares. Su acción es aumentar la temperatura y producir vasodilatación. Las A delta y AC, pérdida de sensación de temperatura y sensación dolorosa. Justamente es nuestro objetivo esta, ¿verdad? Las fibras C. Y también tenemos que la A gamma, ¿verdad? Que es la última, es la que se encarga de la propiocepción, ¿verdad? A beta, pérdida de sensibilidad y tacto y presión, y las A alfa, motricidad. Las más grandes, las de mayor tamaño, la mayor velocidad de conducción, son las que se encargan de los movimientos, ¿verdad? De los movimientos. Y generalmente vienen de las fibras piramidales, ¿verdad? Bueno, entonces, según el tipo de fibra nerviosa y su función, tenemos algunas consideraciones generales, ¿verdad? Por ejemplo, la reversión del bloqueo se produce en sentido inverso, o sea, depende del tiempo de vida media de cada fármaco, y se bloquean de manera preferente las fibras pequeñas al inicio, que justamente es nuestro objetivo, la fibra C, que tienen menor diámetro, ¿verdad? Y también nos dice que las fibras de menor diámetro son las que dejan de conducir primero, quiere decir que son las que primero se afectan. ¿Por quién? Por nuestro anestésico que vamos a utilizar. Bueno, también nos dice que los mielinizados dejan de conducir antes que los mielinizados. En este caso, las fibras C no ingresan dentro de las fibras que tienen vaina de mielina. Y también tenemos que las B y las C, ¿verdad? Que son las más pequeñas, son las que primero dejan de conducir. Y justamente, como les mencioné, el objetivo principal de esto es bloquear las fibras C, ¿verdad? Las fibras C que transmiten dolor, ¿verdad? Fibras aferentes. Bueno, ¿y cuál es el que se bloquea peor de manera muy ineficaz? Son las fibras de mayor tamaño, ¿verdad? Bueno, la composición química de estos anestésicos locales, que son totalmente diferentes, no tienen absolutamente nada que ver con los anestésicos generales, son fármacos totalmente independientes. No relacionen a la hora de estudiar locales con generales. Dividan, separen bien lejos, ¿verdad? La característica de estos fármacos es que tienen un núcleo aromático gigante, ¿verdad? ¿Verdad? Generalmente este núcleo aromático que le da el poder de liposolubilidad. ¿Se recuerdan que en la anestesia general la liposolubilidad era muy importante porque nos daba la potencia, ¿verdad? Cuanto más liposoluble era más potente, era más rápido, la inducción era más fácil, al igual acá. Cuanto mayor liposoluble sea, mayor facilidad tiene de atravesar la membrana,
qué membrana? Y la membrana de las fibras nerviosas, ¿no? O sea, más rápido van a pasar y más rápido van a inducir el bloqueo. ¿Quién le da esa propiedad liposoluble? Y el núcleo aromático, que es este, ¿verdad? Este anillo aromático, ¿verdad? Bueno, entonces, este anillo aromático es el que le da la cualidad química o la capacidad química de atravesar la membrana neuronal o la fibra nerviosa, ¿verdad? Bueno, tiene una cadena hidrocarbonada intermedia, el cual está unido a un compuesto que es amina, ¿verdad? O éster, ¿verdad? Y de ahí surge la clasificación según el grupo éster o el grupo amina. O sea, solamente hay dos tipos de anestésicos locales, del grupo amina y del grupo éster, ¿verdad? No existen, o sea, no hay cómo complicarnos, no hay muchas clasificaciones, solamente hay dos. Bueno, nos dice también que la composición de la molécula de un anestésico local está compuesta por una cadena hidrocarbonada, que es la cadena intermedia, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra cadena intermedia? Esta cadena, que está intermedia, tiene un alcohol con 2 átomos de carbono, y esta cadena hidrocarbonada influye sobre la liposolubilidad, sobre su potencia y su nivel de bloqueo, ¿verdad? Y los grupos amina, justamente los que tienen la configuración química amina, son los que determinan la hidrosolubilidad y la unión plasmática, ¿verdad? O sea, la unión proteica plasmática. También nos dice de manera resaltada que la duración del bloqueo depende de qué cosa, de la unión de la molécula a proteína de receptores localizados donde y en el interior de las fibras nerviosas, pudiendo bloquear los canales de sodio, ¿verdad? O sea, depende del potencial de unión proteico intramembrana. Bueno, después surge la clasificación que dije que eran solamente dos, éster y amida. Bueno, los del grupo éster hoy ya prácticamente no se usan, o sea, podríamos asumir que solamente hay una, ¿verdad? Pero acá ahí aparece un fármaco muy también agresivo, que es la cocaína. ¿La cocaína es un anestésico local? Sí, ¿verdad? Es un anestésico local. Generalmente la mayoría de estos fármacos se absorben prácticamente nada. No tienen una muy buena absorción por mucosa, por vía oral, excepto uno, que es la cocaína, ¿verdad? La cocaína se absorbe muy fácil por cualquier superficie mucosa, incluso por la nariz, por la encía, por la boca, ¿verdad? Entonces, todos tienen muy mala absorción, excepto la cocaína, que es un grupo éster, ¿verdad? Dentro del grupo éster tenemos el grupo de ácido benzoico, ¿verdad? Que forman en base a esto, que es la cocaína, tetracaína y la butacaína, ¿verdad? Y los que forman un compuesto metabólico intermedio potencialmente tóxico, que es el ácido paraminobenzoico, es la procaína y la propacina, ¿no? La propacina. Sin embargo, los nuevos anestésicos locales, ¿verdad? Que son mejores, tienen mejores efectos tolerables, menores efectos adversos, tienen mayor potencia, tienen mayor liposolubilidad, o sea, mejoraron mucho la composición química, son el grupo amida. ¿Y quiénes están dentro de ellos? Bupivacaína, seguro ya les suena, ¿verdad? La lidocaína, que es la que más se utiliza en plaza, es la más utilizada. Mepivacaína y la prilocaína, ¿verdad? También nos falta acá la levobupivacaína, ¿verdad? Y también nos falta algunos, ¿eh? Nos falta uno. Bueno, ¿cuál de ellos les suena más conocido? Este, ¿verdad? La lidocaína. Ya hicieron sutura. Que no sea en carne o en pata de algo, ¿verdad? Ya suturaron una carne humana. Bueno, antes de suturar, porque hay un proceso en el cual se somete al paciente a una anestesia, ¿verdad? Anestesia que cumple dos funciones. Uno, que el paciente no sienta los pinchazos que le van a clavar, y otro, que contenga la hemorragia que está ocurriendo en ese paciente, ¿verdad?
Entonces tenemos dos funciones. Uno, que el paciente no sienta molestias, dolor, incomodidad, no queremos que sufra. Entonces para ello utilizamos un anestésico local. También se utiliza para procesos odontológicos. Los odontólogos utilizan muchísimo, ¿verdad? Para extracciones, para endodoncias, periodoncias, ¿verdad? Que esos son términos más odontológicos, ¿verdad? Entonces, ¿estos fármacos se utilizan mucho? Se utilizan muchísimo, ¿verdad? Principalmente para anestesias de heridas pequeñas, cirugías menores, extracción de lunares, nebus, extracción de lipomas, ¿verdad? Cualquier cirugía menor. Incluso se utiliza para anestesia raquídea y anestesia peridural. O sea, muy utilizado. Bueno, dentro del grupo éster que consideramos el grupo malo, ¿verdad? El grupo que, con potencial químico un poco erróneo, entra en primer lugar cocaína, procaína, benzocaína, que esta droga, que es un grupo éster, viene acoplado a los caramelos, por ejemplo, para la tos, que traen anestésicos locales para que a usted no le duela mucho la garganta. También hay en spray, ¿verdad? Para producir anestesia bucal o faríngea, ¿verdad? También tenemos la tetracaína y la clorprocaína. Son todos fármacos del grupo antiguo o grupo éster, ¿verdad? Acá nos pone ya claramente, han sido desplazados. ¿Por quién? Y por los grupos amida, que ustedes me dijeron que el más famoso era la lidocaína, ¿verdad? Bueno, los anestésicos del grupo amida presentan múltiples ventajas, ¿verdad? Menor incidencia de reacciones secundarias, que siempre nosotros vamos a elegir lo que tiene menores efectos adversos. No queremos que nuestro paciente sufra, se complique o sienta dolor, ¿verdad? Entonces siempre elegimos lo mejor, ¿verdad? Y lo que tengamos disponible. Una cosa es lo mejor, que es costoso, y otra cosa es lo que tengamos disponible, que es lo más accesible, ¿verdad? Bueno, dentro del grupo amida incluye la lidocaína, la bupivacaína, la mepivacaína y la ropi, la que nos faltó hace rato, ¿verdad? La ropivacaína, al igual que la procaína. Bueno, muchos seguramente se familiaricen con esta imagen. Bueno, aparentemente el paciente se ve feliz, pero todavía no tuvo contacto la aguja con la encía, ¿verdad? Las jeringas y las agujas suelen ser más grandes que esta. Esta no es tan impactante, ¿verdad? Enseguida vamos a ver uno de mayor tamaño. Bueno, justo utilizan los odontólogos para realizar su procedimiento de manera tranquila y que el paciente no tenga ningún dolor. Ustedes saben que según la escala del dolor, hay varios tipos de dolores. Van a ver eso el año que viene en semiología del dolor, se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama el dolor del diente? ¿Qué tipo de dolor da? Terebrante, dice. Quiere decir que es como si fuera que le están atornillando algo al diente. Un dolor resquebrajante. O sea, el dolor es muy intenso, ¿verdad? Un dolor neuropático. Generalmente afecta directamente el nervio, ¿verdad? Por ejemplo, el dolor de pecho, el dolor del infarto o del miocardio es un dolor opresivo, ¿verdad? El dolor de una úlcera gástrica es un dolor lancinante. O sea, cada tipo de patología tiene distintos dolores. Y el paciente le dice, doctor, parece que me clava algo acá. Entonces usted ya dice, esto puede ser tal cosa, ¿verdad? Bueno, pero el único que es terebrante es del dolor de diente, ¿verdad? Si alguien ya sufrió ese dolor, terrible, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la cinética? ¿Verdad? La absorción por vía oral dijimos que es muy mala, excepto uno que es la cocaína, que no es tan bien considerada un anestésico local. Su velocidad de absorción se relaciona con nuestro anillo aromático, que era la liposolubilidad, ¿verdad? Y se aplica, si se aplica en áreas muy vascularizadas, muy irrigadas, muy sangrantes, recuerden que son procesos locales, habrá mayor absorción del fármaco y un menor efecto local. ¿Cuál es el ejemplo de esto? El cuero cabelludo, ¿verdad? Siempre se rompe en la cabeza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que suturamos? Cuero cabelludo, ¿verdad? Van a ver que sale muchísima sangre cuando suturan un cuero cabelludo. Incluso va a salir tanta sangre que no van a ver nada, ¿verdad? Van a estar suturando ahí en los coágulos, ¿verdad? Eso dice que si ustedes administran un
anestésico local en el cuero cabelludo va a ser absorbido rápidamente y el efecto anestésico va a ser prácticamente bajo o nulo. ¿Hay alguna forma de aumentar ese efecto terapéutico y reducir la absorción? Sí, con vasoconstrictores. ¿Ah? Vasoconstrictores. ¿Qué vasoconstrictor vas a usar, Valseir? Procaína? Não. Un vasoconstrictor? Hace rato me dijiste. Muy bien. En este caso se usa adrenalina. ¿Verdad? Adrenalina. Bueno, generalmente se asocian con adrenalina, que es un vasoconstrictor. Ustedes administran lidocaína con adrenalina. Viene ya junto. Então, isso que eu ia falar, tem já com Claro. Hay uno que ya viene, ya y rojo es. La lidocaína estándar viene azulada y dice, bueno, azul no parece tan malo, pero la que es rojo llama la atención. ¿Y por qué llama la atención? Porque produce vasoconstricción. Y si utilizan en dedos, por ejemplo, donde hay circulación terminal, pueden producir necrosis del dedo. Y dirán, ¿qué nivel de inteligencia tienen que tener para usar una lidocaína con epinefrina en un dedo? Ya ocurrió. Y ocurrió hace muy poco. Un día, X, hubo un corte en un dedo. El cirujano de guardia le dice, a ver, usted interno, sutúrenle. ¿Verdad? Y normalmente hay que mostrarle primero al interno, ¿verdad? Mira, primero se hace la anestesia local, ¿verdad? Se hace de esta manera. No usamos anestésicos con epinefrina. Probablemente ese interno no se fue a la clase de farmacología, ¿verdad? Agarró una lidocaína, anestesió, suturó y le mandó a la casa al paciente con amoxicilina. Bueno, por lo menos le dio un antibiótico, ¿verdad? Después el paciente nota que se vuelve negro su dedo. Negro. Cuando vino otra vez tuvieron que amputarle el dedo. Se quedó sin su dedo. Vino por una sutura y se fue sin su dedo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Usó un anestésico local con epinefrina en un lugar donde no se debe usar, ¿verdad? No se debe usar. La sutura estaba un poco con una técnica medio rara, pero el problema era el anestésico, que era rojo, era vermelho, ¿verdad? Y lo que es rojo es peligroso. Siempre eso tienen que mirar. Muchos se confían, ¿verdad? Y no miran, ¿verdad? Directamente administran. Bueno, es muy importante en áreas de cuero cabelludo, por ejemplo, si va a funcionar bien porque a la par va a reducir la absorción, porque va a haber vasoconstricción, va a haber mayor concentración del fármaco en el lugar, va a haber mayor reducción del dolor, anestesia, y también va a producir una vasoconstricción que va a ayudar al frenado de la hemorragia. O sea, ustedes van a tener mayor visualización de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque yo también pasé por eso y una vez me tocó suturar una cabeza que sangraba demasiado y no podía ver qué es lo que estaba suturando. No se ve. Ustedes ven que sale la sangre ahí, pero le pesa pegar a cualquier cosa. Entonces hay que frenar de algún modo, ¿verdad? Bueno, también distribuida de manera amplia en tejidos corporales, eso ya sabemos. Y el grupo éster, ¿verdad? Tiene un problema, ¿verdad? Principalmente porque utiliza una enzima, que es la pseudocolinesterasa, que metaboliza ese fármaco en el plasma y tiene un metabolito activo potencialmente tóxico que es el ácido paraminobenzoico, que solamente generan los del grupo éster, ¿verdad? Bueno, el fármaco restante se elimina por orina, eso no hay problema. Y dentro del grupo amida tiene metabolismo hepático. Su ventaja es que no forma este metabolito potencialmente tóxico y se eliminan al igual por riñón, ¿verdad? Por orina. Bueno, si tiene algún tipo de enfermedad hepática severa, terminal, podríamos tener complicaciones, pero es muy raro, ¿verdad? Se utiliza en este grupo que es lo último, ¿verdad? Bueno, ¿y para qué indicamos? ¿Cuándo usar? Bueno, ahí ven que la jeringa aumentó de tamaño, ¿verdad? Esto sí ya es un poco más traumatizante, ¿verdad? La cara del niño lo dice todo, ¿verdad? Un poco facie dolorosa, ansiosa, pálida, ¿verdad? Le está administrando un anestésico local en la encía, en la parte inferior. Se usa para procesos dentales, ya dijimos, procesos quirúrgicos menores,
¿verdad? Por ejemplo, suturas, ¿verdad? Suturas de heridas. También para la anestesia raquídea, por ejemplo, para cesáreas, para cirugías traumatológicas, amputaciones, ¿verdad? Fracturas, se utiliza mucho, o sea, el anestesiólogo utiliza mucho. Y también para bloqueos autónomos en situación de isquemia. También, por ejemplo, hay una lesión arterial en el brazo, por ejemplo, y ustedes pueden hacer un bloqueo selectivo, ¿verdad? Bueno, la elección del anestésico local se basa en la duración de acción requerida. ¿Cuánto tiempo necesitan para hacer el procedimiento? Bueno, ¿y hay alguna desventaja, alguna ventaja sobre el tiempo? Sí. Tenemos algo que se llama latencia, que es universal, es el tiempo que transcurre desde que usted administra el fármaco en el subcutáneo, ¿verdad? O en la raquis, o donde sea, con tal de tener un efecto anestésico, hasta que haga efecto. Por lo tanto, los fármacos de latencia corta quiere decir que va a hacer rápido efecto. O sea, ustedes administran y en un corto periodo de tiempo el paciente ya va a estar anestesiado y van a poder iniciar el proceso, ¿verdad? Bueno, los que tienen latencia más corta son más rápidos, que es lo que nosotros queremos. No queremos un periodo de latencia largo, esperar mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces siempre elegimos lo que tiene latencia corta. ¿Quién entra en primer lugar? Clorprocaína, mepivacaína, la lidocaína y la etidocaína, ¿verdad? Fíjense que la lidocaína está ahí también. El tiempo de inicio de acción generalmente es entre 2 a 3 minutos, ¿verdad? Yo he visto muchas veces, el médico hace su anestesia y al terminar ya está suturando. ¿Y qué pasó con los 2 a 3 minutos? No es tan mágico eso. ¿Le va a doler todavía al paciente? Ve ahí como... Entonces hay que esperar. Hay que esperar que haga efecto y luego inician su procedimiento. Normalmente le preguntan luego con pinza, le empiezan a pinzar y le preguntan si le duele, ¿verdad? Hasta que no sienta nada, no pueden empezar la sutura. O si no, no tiene sentido esto. Bueno, intermedia, bupivacaína, o sea, tarda más tiempo, la levobupi y la ropi, ¿verdad? Ropivacaína. Las que son largas, tardan mucho tiempo, por lo tanto no vamos a elegirle nunca la procaína y la tetracaína, ¿verdad? Tardan demasiado tiempo en iniciar anestesia. Bueno, después tenemos la potencia. Llamamos potencia a baja dosis y a mucho poder de anestesia, ¿verdad? ¿Cuáles son los de baja potencia? Y nuevamente entra nuestra procaína, ¿verdad? La procaína es de larga latencia, baja potencia. La intermedia, que en este caso está la lidocaína, ¿verdad? Mepivacaína y la prilocaína. Y las de más alta potencia, como la bupi, la ropi o la levobupivacaína, son los que tienen mayor poder de anestesia local, ¿verdad? Podríamos usar para anestesias raquídeas o epidurales, ¿verdad? Que queremos un poder alto de anestesia. Lo que tiene mayor duración de efectos, dura mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si se fue a una odontología y le administraron un anestésico, se le va a paralizar la cara por mucho tiempo, ¿verdad? Hay algunos que duran muy poco tiempo y hay algunos que quedan con la parestesia por muy largo tiempo. Incluso se muerden la lengua, ¿verdad? Bueno, los que tienen corta duración de efecto, nuevamente entra la clorprocaína y la procaína, ¿verdad? Los que tienen duración intermedia, prilocaína, mepivacaína y lidocaína. Si miramos la lidocaína, es muy rápida, su potencia es intermedia y su duración de efecto es intermedia. O sea, está en el medio. Un fármaco bastante mixto, ¿verdad? Bueno, y lo que tiene duración muy prolongada para procesos largos, bupivacaína, la ropivacaína y la levobupivacaína, ¿verdad? Bueno, todos son vasodilatadores a dosis terapéutica, producen vasodilatación, excepto la cocaína, ¿verdad? O sea, si utilizamos anestésicos locales, van a producir vasodilatación en el lugar de acción y van a aumentar el sangrado. O sea que para hemorragias necesitamos adherir la adrenalina, ¿verdad? Adrenalina, que viene en frascos diferenciados. Esto no viene todos iguales, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la ventaja de agregar un vasoconstrictor? Retrasa la eliminación del fármaco, eso ya sabemos. Hay menor índice de absorción.
menor sistematización. Recuerden que la lidocaína, por ejemplo, aparte de ser un anestésico local, vimos en antiarrítmicos. ¿Se recuerdan? Clasificación 1B de Baumann, ¿verdad? Y era un antiarrítmico que influía sobre las arritmias ventriculares. Quiere decir que si este fármaco entra en el torrente va a ser un antiarrítmico. Y ¿se recuerdan del lema que decía todo antiarrítmico es arritmogénico? O sea, ustedes le pueden provocar una arritmia a su paciente si utilizan una vía incorrecta. Por eso, cuando ustedes introducen en la piel, lo primero que hacen es succionar, aspiran, por si acaso no están en un vaso sanguíneo, ¿verdad? Ese es el procedimiento. Siempre se aspira. Y si sale sangre, retiran y empiezan de nuevo, ¿verdad? Bueno, baja la concentración sanguínea, ¿verdad? Y minimiza la probabilidad de intoxicación, por ejemplo, por lidocaína, ¿verdad? Bueno, la adrenalina no debe administrarse, ya dijimos, en área de circulación terminal como los dedos, como hicieron con este paciente que terminó en amputación, ¿verdad? Bueno, y quizá dirán, ¿se complicó la infección o una necrosis? No. Usó un vasoconstrictor en el dedo, ¿verdad? Y está mal eso. Se va a quedar sin un dedo el paciente, ¿verdad? Bueno, la dosis de cualquier anestésico local depende de qué. De la vía de administración, por qué vía utilizan, el procedimiento utilizado, el área anestesiada y la vascularización de los tejidos. Por ejemplo, hay tejidos que están mucho más vascularizados que otros, ¿no? Y también la necesidad de qué profundidad van a utilizar para su anestesia, ¿verdad? Qué poder anestésico necesitan y el tiempo, ¿verdad? Que depende de la cirugía programada o qué tipo de cirugía quieren, ¿verdad? Bueno, hablamos del grupo éster, que prácticamente es el único sobreviviente dentro del grupo éster que dijimos que genera ácido paraminobenzoico, tiene varios efectos, poco potente, alto tiempo de inicio de acción. Procaína, ¿verdad? Bueno, actúa estabilizando la membrana neuronal, como todos los anestésicos locales tienen el mismo mecanismo, impide la permeabilidad de la membrana, interfiriendo con los iones de sodio. Tanto el grupo éster como el grupo amina tienen el mismo mecanismo de acción. Bueno, ¿para qué podríamos utilizarlo? Cirugías menores, ya dijimos, heridas, cortes, quemaduras. ¿Cómo utilizaríamos en quemaduras? ¿No? Generalmente vienen en cremas, geles y spray, ¿no? Ustedes saben que la quemadura duele, ¿no? Si se quemaron alguna vez, el dolor es intenso, ¿verdad? Están las de primer, segundo y tercer grado, ¿verdad? ¿Saben cuál es la diferencia? Por ejemplo, para que ustedes digan, una quemadura de primer grado. Generalmente las de primer grado son las que producen un área eritematosa, ¿verdad? Un área roja, un eritema superficial. La de segundo grado ya van a ampollas. Ustedes ya ven, ampollas, se genera una ampolla de segundo grado, ¿verdad? Y la de tercer grado ya no se queda contento con la ampolla y va mucho más allá, tejido blando, profundo, que incluso puede llegar hasta hueso, dice. Quema hueso. Y son, por ejemplo, las quemaduras por alta tensión, quemaduras por electrocución. Esas son de tercer grado. Entonces, según el grado, vamos a tener que usar distintos tipos de anestésicos, ¿verdad? Generalmente vienen combinados con antibióticos, ¿verdad? Y también con generadores de tejido conectivo o generadores de tejido como piel, ¿verdad? Que es la vitamina A, ¿verdad? Y también vienen con neomicina en algunos casos, ¿verdad? O con sulfas, ¿verdad? Con sulfadiazina de plata. Entonces, mezclan todo eso y eso se aplica sobre la quemadura. Bueno, en este caso vienen por ampollas de 1 al 2% y estos son los efectos adversos. La mayoría se producen por penetración en el sistema nervioso central, ¿verdad? Esto depende de la vascularización. Si usted utiliza mucha dosis y se introdujo mucho al sistema vascular,
Va a ir al cerebro y va a producir excitación, agitación, mareo, visión borrosa. Incluso pueden ver convulsiones. Pero tienen que usar mucha dosis y prácticamente intravenosa. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones si hay hipersensibilidad? ¿Verdad? Al grupo éster o a la procaína. Después ya entramos en lo que son de grupo amida. Y en primer lugar le aparece la lidocaína, ¿verdad? Uno de los anestésicos más empleados en todos los aspectos, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué? Y porque tiene todo, si ustedes se recuerdan, tiene su inicio de acción rápido, ¿verdad? No tenemos mucha paciencia, ¿verdad? Y su potencia intermedia y su duración de efecto es intermedio. O sea, lo vuelve un fármaco muy versátil. Bueno, prototipo, dice, ejemplo de los anestésicos locales tipo amida. Y vemos que también el mismo mecanismo de acción interfiere sobre los canales de sodio en la transmisión neuronal eléctrica. Bueno, en este caso tenemos un spray, ¿verdad? Y viene en silocaína spray. No es lidocaína, es su fórmula vía local en spray, ¿verdad? ¿Para qué podríamos utilizar este fármaco en forma de gel, aerosol o spray? O ungüento. Por ejemplo, se utiliza mucho, es una condición, no es una alternativa, es una condición para las sondas nasogástricas, ¿verdad? Si meten un hisopo en su nariz, un dolor terrible, lagrimeo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden evitar eso? Porque va a entrar por la nariz, va a atravesar toda la fosa nasal y va a salir atrás, ¿verdad? Y se va a ir a la faringe. Entonces necesitan un anestésico local. Se usa para sondas nasogástricas, que seguramente vamos a dar los años que vienen. Y también se usa para sondas vesicales. Vesicales, ¿verdad? Principalmente en el hombre, ¿verdad? ¿Por qué en el hombre? Y porque su uretra mide 15 centímetros aproximadamente, ¿verdad? Entonces, tiene un largo camino que recorrer y produce mucho dolor, ¿verdad? Mucha fricción, puede haber sangrado. Entonces se usa lidocaína en gel generalmente, ¿verdad? En la mujer no hay mucha complicación, de igual modo se utiliza porque mide 3 centímetros, ¿verdad? Bueno, también viene en solución óptica para la otitis, principalmente otitis externa, ¿verdad? Y también tenemos en solución inyectable que es para nuestras cirugías menores. Bueno, también los efectos adversos ustedes ven que es poco frecuente. Lo más esperado de esto y que no está acá es justamente las contraindicaciones. Es muy alérgico, es muy alergénico este fármaco. O sea que si van a hacer una sutura, algún procedimiento que requiera anestésicos locales, no hagan en medios no hospitalarios. No hagan en su casa, no hagan en farmacias, porque da mucha alergia y da anafilaxia, ¿verdad? Varios odontólogos vinieron pálidos corriendo a la urgencia con su paciente que se le desmayó en su silla de consultorio, ¿verdad? Porque dieron alergias. Así que hay que estar preparado, ¿verdad? Bueno, los mismos efectos adversos, todo lo que es excitación psicomotriz, convulsión, tinnitus, visión borrosa, puede ocasionar un anestésico local. Bueno, después tenemos la bupivacaína, también un fármaco de potencia alta, ¿verdad? Derivado de la mepivacaína. Su origen es mepi. Nos dice, es 4 veces más potente que la lidocaína. O sea, en potencia le gana a la lidocaína. ¿Verdad? Mucho más potente, mucho más profunda la anestesia. Pero nos advierte, es el más tóxico de las amidas. O sea, ahí no nos vuelve tan recomendable, ¿verdad? Mismo mecanismo de acción, interfiere sobre la transmisión iónica de sodio. ¿Y para qué usamos la bupi? Heridas menores, cirugía menor, por ejemplo, extracción de uña, la extracción de uña encarnada generalmente, clásico también, ¿verdad? Que son cirugías menores. ¿Cómo se dice en términos médicos extracción de uña? Plastía es insertar. Sí. En este caso no vas a insertar, todo lo que es plástico es poner. Se llama onicocriptosis.
Ónico es uña, ¿verdad? Y criptosis es arrancar, en términos médicos, ¿verdad? Bueno, la mayoría de las veces le decimos extracción de uña, pero no es el término correcto, ¿verdad? Bueno, quemaduras también, abrasiones, laceraciones, ¿verdad? Y también se utiliza para anestesia epi y para anestesia espinal. ¿Por qué? Y porque es potente, ¿no? Porque es potente. Vienen ampollas de 0,25, 0,5 y 0,75 de concentración y viene al igual que la lidocaína con y sin adrenalina, ¿verdad? Bueno, tenemos que también los mismos efectos producen mareo, excitación psicomotriz, visión borrosa, náuseas, vómito, pero le agregamos algo especial que es toxicidad cardiovascular, ¿verdad? Produce arritmias ventriculares y justo ventriculares, que son las peores, como taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. O sea, eso es sinónimo de paro cardíaco. Entonces, este fármaco es tóxico, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Y si es posible, hay que evitar la bupivacaína. Hay que tener en cuenta que los odontólogos, algunos, los más antiguos, siguen utilizando bupivacaína para su anestesia. Por eso pregúntenle a su odontólogo qué le está administrando por si acaso, ¿verdad? Bueno, la MEPI también bloquea la generación y conducción de impulsos eléctricos. Ya sabemos por qué mecanismo. Impide el sodio en su cuarto nivel, ¿verdad? Dominio en la cara intracelular. Y también está indicado en la anestesia local, bloqueo. ¿Bloqueo de qué? Bloqueo generalmente de los paquetes nerviosos, ¿verdad? El paquete nervioso más bloqueado es el braquial. Por ejemplo, quieren hacer una cirugía de reconstrucción de muñeca, por ejemplo, ¿verdad? Y ustedes saben que para la reconstrucción de muñeca no nos alcanza la raquidia, porque la raquidia es solamente desde acá para abajo. Entonces el brazo queda alto ya, no va a ejercer ninguna acción. Entonces, ¿qué se hace? General, anestesia general. Tienen que dormirle, intubarle al paciente, y eso tiene mucho riesgo. Entonces, una alternativa es el bloqueo braquial. Es una técnica compleja que no muchos anestesiólogos saben, pero el paciente está lúcido y el cirujano trabajando acá por el brazo. Funciona, muy buena técnica, ¿verdad? Entonces reconstruye todo, el paciente queda con una paresia transitoria y luego recupera el movimiento, sin ningún riesgo. Bueno, vienen ampollas de 2 a 3%, ahí vemos el ejemplo. Y tienen los mismos efectos adversos que en los anteriores. Visión borrosa, mareo, todo lo que es neuroencefálico, ¿verdad? Convulsiones, temblores. Pero le agregamos algo, ¿verdad? Y dice, todo esto pueden tener si se sobrepasan de dosis. Si mantiene dosis no va a pasar absolutamente nada, excepto que haya una alergia o tiene riesgo de toxicidad fetal, por lo que no se recomienda en el uso o en el embarazo, ¿verdad? En caso obstétrico, para cesárea, ¿verdad? Para partos normales. Bueno, después tenemos la prilocaína, que también estabiliza la membrana neuronal, pero este especial tiene un problema severo, ¿verdad? Se absorbe totalmente, después de ser inyectada, dice se absorbe totalmente, no es que se queda en la piel, se absorbe todo. Se metaboliza en hígado, riñón y es excretado por orina. Hasta ahora no hay mucho que llama la atención. Atraviesa la barrera hematoencefálica, puede ser que tengamos mucho más fácil los efectos adversos. Y dice, puede utilizarse en anestesia en odontología o técnica de infiltración o bloqueo nervioso, que dijimos, por ejemplo, el braquial, ¿verdad? Bueno, se emplea en solución de 4% y esta es la dosis en adultos, que es 8 miligramos kilogramo peso, y en niños 6.6. Pero ¿qué es lo que llama la atención y me parece bastante grave de la prilocaína y no recomendable? Es que puede producir paresia hasta 1 año. Por ejemplo, si el odontólogo utilizó prilocaína en la cara, van a tener analgesiada su cara por 1 año, ¿verdad? Puede, ¿verdad? También puede producir inflamación y parestesia persistente de labios y tejidos blandos. O sea, no es recomendable este fármaco. También trastornos nerviosos como excitación, vértigo y cefalea y cardiovasculares.
taquicardia, colapso o hipotensión y favorecer a arritmias. Prilocaína, consideren su uso, bastante complejo, también puede provocar hemólisis en la metahemoglobinemia idiopática, que es un trastorno del glóbulo rojo, ¿verdad? Bueno, y después tenemos la ROPI, ¿verdad? Que creo que este es ya nuestro último fármaco. Nos dice, la ropivacaína es el más nuevo de todos, ¿verdad? Y como tiene que ser el más nuevo, el último que salió, el mejor. Nos dice que aparte de ser anestésico local, más nuevo y reciente, tiene ya un poder vasoconstrictor intrínseco. O sea, no necesitan agregarle adrenalina. Por lo tanto, también este fármaco no puede ser utilizado en dedos o en circulación terminal, ¿verdad? Aparte de ser anestésico, tiene un efecto analgésico mayor, ¿verdad? Después de pasar el efecto anestésico, calma el dolor todavía, ¿verdad? Bueno, ¿y para qué usamos? Bloqueo epidural es el más utilizado para la anestesia epidural porque es el mejor, ¿verdad? Incluyendo cesárea, también para el manejo del dolor agudo y mucho mejor el crónico. Y nos dice que las reacciones adversas medicamentosas van relacionadas con cualquier efecto adverso que los otros, ¿verdad? Que son del grupo amida. La única contraindicación es si por si acaso presentan alergias, ¿verdad? Y por último, esto es para recordar, siempre miren su ampolla, lean qué es lo que dice. Y mucho más, con razón, si es rojo. Porque los rojos son los que advierten peligro, son fármacos delicados. No va a estar pintado en rojo por si acaso, ¿verdad? Bueno, esta es una forma de bloquear los dedos, una anestesia troncular, ¿verdad? En el cual siempre se bloquea de manera lateral, ¿verdad? Y siempre los dos lados, ¿verdad? No hay otra manera de anestesiar el dedo. También se utiliza la misma técnica en los pies en caso de uñas encarnadas y la omnicocriptosis, ¿verdad? Y esta es nuestra técnica de anestesia epidural o raquidia, que generalmente se utiliza entre el tercer y cuarto espacio intervertebral lumbar para llegar a la anestesia raquidia, ¿verdad? Y esto es un ejemplo de anestesia local en una sutura, en una herida, en el cual siempre se dibuja una imagen romboidal. En un polo, en otro, y por el otro lado también el mismo proceso de anestesia subcutánea en forma romboidal. La idea es anestesiar todos los lados de la herida, ¿verdad? ¿Qué tanto? Hasta que formemos un bubón. Tenemos que formar un bulto ahí, ¿verdad? Dice que una anestesia bien hecha es la que se forma bubón. Una hinchazón así. Entonces ese paciente no va a sentir nada. Si no formaron su bubón, es una anestesia mal hecha y probablemente el paciente se queje de la sutura que le van a estar aplicando, ¿verdad? Bueno, entonces llegamos hasta acá y nos quedamos.